corazón que tenía en la escuela, donde estuvo pintada la cartilla primera, está en ti, noche negra, frío, frío como el agua del río. El primer beso, que supo a beso, y fue para mis labios niños como lluvia fresca, está en ti, noche negra, frío, frío como el agua del río. Mi primer verso, la niña de las trenzas que miraba de frente, está en ti, noche negra, frío, frío como el agua del río. Pero mi corazón, roído de culebras, el que estuvo colgado del árbol de la ciencia, está en ti, noche negra, caliente, caliente como el agua de la fuente. Mi amor errante, castillo sin firmeza, de sombras enmohecidas, está en ti, noche negra, caliente, caliente como el agua de la fuente. Oh, gran dolor, admites en tu cueva nada más que la sombra. ¿Es cierto, noche negra? Caliente, caliente como el agua de la fuente. Oh, corazón perdido, requiem a eterna. Con este poema llamado Balada Interior de Federico García Lorca, damos los buenos días y la bienvenida una vez más en Luna de Cuentos desde el Estadio de Córdoba, del Córdoba Club de Fútbol a todos los que nos escucháis. Antes de seguir con el programa, voy a hacer un breve inciso. Me gustaría mandarle un saludo a dos personas que me lo pidieron el pasado día por Facebook, así que les doy un abrazo muy grande a Rafael Ángel Ojeda y a José Arjona por escuchar el programa y seguirlo. También no puedo quedarme quieta, o mejor dicho, callada, y no darle las gracias a Rafael Pineda por sus bonitas palabras y a Pedro Navarro por su simpatía. Desde Luna de Cuentos les mando un besito enorme a nuestros compañeros. Hoy retomamos un asunto pendiente que por cosas de la vida no hemos podido hasta hoy. En un programa anterior quisimos ponernos en contacto con la librería Luque para ver qué piensan ellos sobre el ebook, si es un adversario o qué, así que nos hemos puesto en contacto con ellos. Muy buena librería Luque, ¿con quién hablo? Hola María, buenos días, soy Hola Javier. Soy Javier. Buenas. ¿Qué tal la mañana? ¿Mucha gente? Entretenida, sí. Entretenida, ¿no? Sí. Me alegro, eso no está nada mal. Bueno, en un programa anterior, como ya te comenté cuando fuimos allí, estuvimos hablando sobre el ebook y sobre qué piensan las librerías, si lo ven como un adversario que pronto hará que cierren o cómo. Así que, como desde la perspectiva de libreros, ¿cómo lo veis? Hombre, desde luego el libro electrónico, sí. Cuando hablamos del libro electrónico estamos hablando ya del presente, es una realidad que tenemos entre nosotros, y nosotros como libreros lo que nos dedicamos es a vender libros, sí. En cualquier formato. Es cierto que la transición pues llevará su tiempo y llevará su trabajo, pero afortunadamente desde el sector de las librerías, en concreto desde el gremio de libreros en Madrid, se está trabajando mucho en ese sentido para que las librerías se adecúen al ritmo de los tiempos y podamos seguir vendiendo libros en formato electrónico, en papel o en el formato que se imponga. Pues yo me alegro porque yo personalmente soy de papel. Y por curiosidad, Javier, ¿qué libros se han vendido más este verano? Bueno, la verdad es que este verano nos ha sorprendido a todos un libro de un autor inédito aquí en España, ¿sí? Joel Dicker, la verdad sobre el caso Harry Quebec. Anda. Que la verdad es que se ha movido muy bien, sí. gracias aparte de la campaña de marketing de la editorial, sobre todo por el boca a boca, que es lo que hace que los libros, cuando de verdad tienen contenido, cuando de verdad tienen enjundia y tienen calidad, pues al fin y al cabo es lo que hace que se vendan. Sí, precisamente ese libro lo tengo apuntado en una de las recomendaciones del día. Me lo han hecho, vamos, que se ve que se está vendiendo bastante bien. Después, por supuesto, Julia Navarro, Dispara, yo ya estoy muerto. Dispara, yo ya estoy muerto. Otro libro famoso. Claro, sí. Hombre, estos sobre todo son ya después del verano, ¿no? Después del verano, que es cuando las editoriales aprovechan para sacar sus novedades. Y por curiosidad, otra curiosidad, ¿se venden mucho los autores cordobeses? Pues sí, tenemos a los autores
clásicos, los libros sobre Córdoba o ambientados en Córdoba. Sí. Y también lo que pasa es que es complicado de vender el libro de los autores cordobeses. Una pena. Sí, porque la verdad tenemos en Córdoba un buen plantel de escritores y hay libros que merecen mucho la pena. Lo que pasa es que quizás pues no tienen el respaldo de atrás de una gran editorial o de una buena campaña, y entonces, como desgraciadamente los índices de lectura en Córdoba pues no son todos los que nos gustaría a nosotros. Intentaremos ir progresando, claro, eso, sí, poco a poco. Pues Javier, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y pronto nos veremos. Aquí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, nuestra primera invitada no hace muchos días, creo tener entendido, que presentó su primer libro en Alcolea. Según me han contado, ha sido precioso. Ella es Romy Martín, una mujer luchadora y con el corazón rebosante de tinta que acaba de publicar su primera obra. Muy buena, Romy. ¿Qué tal fue la presentación? Hola, María. Hola, María. Muy buena. Pues estoy muy contenta de estar aquí, ¿eh? Me alegra. Y sobre todo, pues, de poder hablar contigo y hablar un poquito de mi libro. Eso está bien. Además, dicen que es muy interesante. Bueno, el libro está escrito más con el corazón que con la mente. Es un libro que está lleno de sentimientos. Sí. Y además, sobre todo, la persona que lo lea no le va a quedar nada indiferente. Va a tocar fibras. Uh-huh. Como bien me han dicho algunas de las personas que lo han leído, es un libro para leerlo muy despacio, para leerlo varias veces e ir sacando todo lo que lleva. Porque los temas que tiene son también muy polémicos. Sí, pero te voy a hacer un corte, que no hemos dicho el título. Ver con los ojos del alma, así se titula. Ese es el título, sí. Y ahora vamos a entrar un poquito en él y cuéntanos de qué va, como antes me has estado hablando a mí. Sí, bueno, pues Ver con los ojos del alma es que fue un título que me gustó porque una vez una amiga me dijo: Romy, ¿tú sabes mirar con los ojos del alma? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo se hace eso, no? ¿Cómo se hace eso? Y me dijo, pues es muy fácil. Es como ven los ciegos ven con los ojos del alma y ven los colores perfectamente. Tú tienes que mirar a través y entonces verás como ven los niños. Los niños ven un mundo que nosotros no vemos. Y los animales también ven un mundo que nosotros no vemos, porque hay muchísimas niveles. Sí. Entonces todos esos niveles, a veces con nuestros ojos, uh-huh, no los vemos, pero sí que se ven con los ojos del alma, como es el aura o es las vibraciones que se siente con alguna persona. Qué pues bonito. Es mirar con los ojos del alma. Me gustó y le puse ese nombre porque casi todo el libro está basado en lo que se ve con los ojos del alma, lo que no se ve con los ojos humanos. Eso suena muy interesante. Bueno, y la historia, según me has contado, va de una chica, sí, que tiene así como 4 vivencias, sí, en plan relatos, ¿no? Sí, el libro se compone de 4 relatos, aunque en los 4 relatos siempre es una mujer la protagonista. Sí. Pero son completamente distintos. Lo que van a ir van a la historia para que la misma protagonista sea la que las está viviendo. Cuando empiezas a leer el libro, casi inmediatamente te metes en la historia como si fueras tú la persona que le está pasando todo eso. Uh-huh. Porque sin ser un libro policíaco, ni tener, no sé, pero tiene suspense. Sí. No es de policía, pero tiene suspense. El misterio. Tiene mucho misterio. No es un libro romántico, pero hay también muchísimo amor. Hay mucho amor universal. Sí. Y bueno, pues luego de ciencia ficción, pues también, porque nos metemos en temas un poco, vamos a ver, por ejemplo, con los ángeles. Yo con los ángeles es que me encanta ese tema, sí, de los ángeles. Pero hay personas que los ángeles, pues como que algo bueno, espiritual no... Lo espiritual, bueno, está ahí, pero no me lo toques, ¿no? Y yo hablo también mucho, sobre todo, de Jesús. Uh-huh. Entonces Jesús es para mí un gran amigo, uh-huh, es un guía, es un maestro, y bueno, es el amigo que no falla, y para mí es mi amigo. Y algunas personas que han leído el libro pues me han dicho: Romy, ¿cómo puedes hablar de esta manera de Jesús? Parece un sacrilegio que tú hables de Jesús como si fuera una persona... Claro, y entonces tú le contestaste: porque yo lo veo con los ojos del alma, ¿no? Es que Jesús está conmigo. Jesús es mi amigo, como puede ser el amigo de todos y como un guía. Entonces le dije: si miras con los ojos del alma vas a ver a tu ángel a tu lado.
y va a ver los pequeños milagros que existen, Ujú. que continuamente nos están dando. En el libro hablo de esos pequeños milagros que continuamente ocurren y que a lo mejor pasan inadvertidos Sí. porque por las prisas, por las No le cosas o tal, damos- o no está sensible. Pero cuando se está un poquito sensible Ujú. y se mira como lo miran los niños, con esa inocencia, tú ves enseguida los mensajitos, esos mensajitos que te mandan los ángeles. Ah, pues muy, muy bonito. Bueno, según lo que estuvimos hablando, me dijiste que este libro lleva escrito más de 20 años. Sí. ¿Cómo es que ahora ha dado la luz? ¿Que es que lo tenías escondido y ahora te has atrevido Sí, a mostrarlo? Lo tenía escondido en mi corazón. Es que yo me gusta mucho escribir Sí. y escribo muchísimo. Y este libro precisamente llevaba escrito ya más de 20 años. Lo que ocurre es que no era el momento de editarlo, que es el problema. Escribir nos gusta muchísimo, muchísimo a muchas personas. Sí. El problema es encontrar una editorial y el momento para editarlo, ¿no? Entonces, como yo bien digo en mi libro, hay una fábula que dice que la fruta madura cae cuando está en su momento, ¿no? Sí. Bueno, pues mi libro ha madurado ahora y ha sido su momento. Y en este momento es que yo también me encuentro capaz y me encuentro con la suficiente fuerza como para salir adelante de esto y de cualquiera, ¿no? De hecho, ya tengo algunos más escritos. Anda. Este tiempo de atrás estaba un poquito indecisa, pero ya no. Ya estoy, bueno, con una gana de escribir y sacar para afuera todo. Ya, Es Romy como una Martín terapia. ha llegado a la literatura, ¿no? Sí, en la editorial me dijeron que pusiera un seudónimo. Sí. Entonces, el seudónimo que tiene mi libro es Imor Martín. Sí, que es con como lo Y. puede. Sí, Que lo encuentra, Imor lo Martín encuentra. es al revés Imor. Romy al revés Imor. Lo pueden encontrar en las librerías con ese título, Imor Martín. Como lo busquen por Romy Martín, no sale. Es Ver con los ojos del alma de Imor Martín, Imor aunque Martín. nuestra autora se llama Romy, un nombre precioso. Pero yo el lo digo desde seudónimo lo aquí. cogí así, al revés, Imor Martín. Y la verdad que Imor tiene muchísima fuerza. Uf, le está quitando la fuerza a Romy, pero vamos, de una forma que no veas. Tú fíjate que en la presentación, que fue linda, primero me hizo una presentación Antonio Carboner, que es un hombre que escribe muchísimo. Estuvo hablando muy bien. Y luego estuve hablando yo un poco del libro y fue precioso porque yo me veía como los grandes escritores allí con la cola de personas allí esperando Firmando para también. firmar. Y yo, bueno, yo estaba alucinando. Yo decía, esto es, vamos, un sueño. Yo aquí con las personas en cola esperando para que firmen. Bueno, fue muy bonito, muy bonito. Después dimos también una copita, un poquito de cositas. Así estuvimos allí luego con música, escuchándola y muy bien. Pues yo me alegro, la verdad es que suena muy bien. Bueno, para el lector que nos está escuchando ahora mismo, ¿qué parte o qué personaje o qué cosa resaltarías de la obra? Bueno, sobre todo que cuando lo lea le va a inquietar. Va a encontrar cosas que le van a hacer resurgir algo, por ejemplo, pues de su niñez. Hablo también de otras vidas, pues algo también le hablará. Y bueno, también una cosa muy interesante es que también el último capítulo habla de los extraterrestres. Vaya. Y no todas las personas pues tampoco están abiertas como para los extraterrestres. Ciencia ficción total, Sí. pura y dura. Entonces, en el último relato están los ET que parecen buenos, pero que luego son malos, Sí. ¿no? Pero eso es a la protagonista. La protagonista tan pronto le están pareciendo malos y empieza a decir que son unos salvajes, como de pronto son muy buenos. Sí. Porque empiezan a hacer cosas muy buenas y además empiezan a enseñar al mundo. Pero no sé, por ejemplo, están haciendo cosas con ADN, ¿no? Sí. En las plantas. Y dice, qué bueno, qué bien, porque nos van a hacer con las plantas cosas para la salud y tal. Y de pronto dice la protagonista, no, lo que están es haciendo que comamos cosas para engordar, para que luego nos coman. Pues algo así. Como el monstruo del armario. Entonces, algo así, cuando lo lees, va vacilando entre que sí, entre que no, entre que son. Al final, cuando terminas el libro, yo he dejado la puerta abierta de que cada persona piense lo que quiera, ¿no? Ajá. Y se quede con sus sentimientos, porque, por ejemplo, hay vida en otro planeta. ¿Qué hay detrás de la muerte? Entonces, todo eso son preguntas que Estrella, la protagonista, va a hacer a un maestro. Pero esas preguntas las contesta. Sí. Ahora, son cosas que hasta que no lleguemos allá no vamos a saber si tiene razón Claro. o no tiene razón. Eso Pero no lo las sabremos. preguntas que hace son: ¿quién creó el mundo? ¿Cómo se creó?
¿Quién es Dios? Bueno, pues todas esas preguntas, ya te digo, es muy polémico, ¿no? Claro. Pero te va a dejar impactada. Pues me alegro. Bueno, pues Romy, muchísimas gracias por venir a Luna de Cuentos a hablarnos de tu libro. Recuerdo el título, Ver con los ojos del alma, de Imor Martín, al revés. Y esperamos tenerte en otra ocasión para eso que nos has hablado de, por ejemplo, los relatos eróticos. Vale, gracias, Para María. ese programa, esperamos tenerte por Gracias a aquí. ti por invitarme a tu programa. Y encantada de conocerte. Estoy la más de contenta de poder estar aquí, es un orgullo, ¿eh? Y bueno, para lo otro, pues también estaré, que también me gusta mucho escribir relatos eróticos. Como he escrito también un libro de Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Sí. O sea, que me voy del erótico a María Teresa de Calcuta. Anda. Bueno, Para todo. hay para todo. Hay Sí. un tipo de escritura que abarca todos los Sí, es que yo soy fronteras, los límites muy y demás. polémica y entonces hago un poquito de todo. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, María. Bueno, ahora daremos un pequeño descanso escuchando una canción divertida que nos va a dar juego con el próximo libro del que vamos a hablar. Aunque tiene que ver con algunas cosillas, no tiene que ver tampoco. ¿Quién adivina el título? Ya sabe, amigo, ponedlo en el Twitter o en el Facebook. Algo que me encanta, algo que quiero ser más grande, ya no quiero ser bebé. Mami, mami, te quiero contar. Mami, mami, ya no quiero usar pañal. Si las ganas me dan, al baño voy a llegar. Vamos al baño que quiero hacer pipí. Corramos al baño que voy a hacer popó. Vamos al baño, pipí, pipí, pipí. Corramos al baño, popó, popó, popó. Quiero ir al baño. Mami, acompáñame. Yo lo voy a intentar y sé que puedo. Hay algo que me encanta, algo que quiero hacer. Quiero ser más grande, ya no quiero ser bebé. Pero esta vez al baño no llegué. Volveré a intentarlo una y otra vez. Si las ganas me dan, al baño voy a llegar. Vamos al baño que quiero hacer pipí. Corramos al baño que voy a hacer popó. Vamos al baño, pipí, pipí, pipí. Corramos al baño, popó, popó, popó. Vamos al baño que quiero hacer pipí. Corramos al baño que voy a hacer popó. Vamos al baño, pipí, pipí, pipí. Corramos al baño, Estaba yo en el baño cuando abrí un libro y empecé a leer. El trono. Más de 30 larguísimos años de guerras intestinas llevaban enfrentados por el trono los partidarios de Ramiro y los de Pelayo, hijos de Gonzalo, el más honorable rey que los tiempos hayan conocido. Resultaba imposible imaginar cuántos de sus soldados habían sufrido cautiverio o torturas o habían muerto directamente en alguna de las muchas batallas liberadas en sus territorios. Intrigas palaciegas, incursiones de espías de uno y otro bando en los confines del enemigo, ataques sorpresa, guerra de guerrillas, contiendas a campo abierto. Cualquier ardido estrategia valía con tal de derrotar al hermano y sus huestes. Por el trono merecía la pena el sacrificio. Ambos habían perdido la noción del tiempo desde que su padre, el buen y justo rey Gonzalo, falleciera. Días antes de fecha tan asiaga en el reino, los reunió a los dos en privado para anunciarle al primogénito, Ramiro, que sería dueño a su muerte de todas las tierras del norte, húmedas y fértiles, y a Pelayo, el pequeño, que semanas después, cuando concluyeran las exequias y solo hubiera de guardar luto en su corazón, estaría en disposición de ser dueño y señor de las provincias del sur, soleada y rica en caladeros de pesca. Pero a los dos hijos les recordó que, en honor a su memoria, ninguno habría de sentarse en su trono, que permanecería en su castillo como recuerdo que podrían visitar por los siglos tantos los vasallos de uno como los del otro. Y el mismo día de la muerte del noble rey Gonzalo, los hermanos cruzaron sus miradas aviesas, cargadas de intenciones fratricidas, dignas de corresponder a sendos personajes de Shakespeare, para jurarse rencor eterno.
Los dos deseaban, por encima de todo, tomar asiento en el trono paterno, el mismo que siempre les había sido vedado por el padre, incluso en los días de sus juegos infantiles, cuando apenas aprendían a caminar erguidos, abandonar sus instintos primarios y comportarse como hombres. Así, guardado entre maquinaciones el luto, conveniente por el fallecimiento del padre, bien delimitada su frontera y pertrechados para la guerra, Ramiro y Pelayo levantaron en armas a sus súbditos y los arrojaron a combates sin cuartel en los que se derramaban mucha sangre y se perdían demasiadas vidas. Un año parecía que Ramiro avanzaba con sus tropas allende sus límites y arañaba territorio a Pelayo, y al siguiente sucedía al contrario. Alguna estratagema digna del mejor de los generales obligaba a las huestes del hermano mayor a entregar tierras a éste y replegarse más allá de la invisible línea que separaba ambos reinos, hasta que se cumplieron esos más de 30 años de enfrentamientos en que Pelayo, tendiéndole una trampa de amor a Ramiro, que envejecía y al que le apenaba ver alejarse su virilidad, consiguió hacerlo prisionero y, so pena de ejecución, obligar a sus súbditos a rendirse, entregar las armas y jurarle vasallaje mientras vivieran él o alguno de sus herederos. A cambio de su vida, le hizo firmar un tratado en el que dejaba constancia por escrito de que el nuevo rey sería Pelayo, jurando por su honor de caballero, hombre y hermano, que lo serviría hasta el día de su muerte y que jamás intrigaría en su contra. Llegó el día de la coronación y los dos hermanos, ajenos al deseo manifestado por el padre en el pasado, se situaron junto al trono. Todos los súbditos principales de los reinos del norte y del sur, la corte, los nobles, los representantes de las iglesias, los caballeros y las damas más bellas se encontraban en palacio, invitados por quien iba a regir sus destinos en los días venideros. Sonaron flautas, cornetas y clarines, hubo fiestas y bailes, grandes comilonas regadas con los mejores caldos obtenidos de los viñedos de uno y otro territorio. Y ya, al final de la velada, cuando Pelayo estaba algo ebrio y ahito de perdices rellenas, cochinillo asado y pescados que no cabían en enormes fuentes de plata, se dispuso a ser coronado. A su derecha, de pie, ricamente vestido con un atuendo de gala, se situó su hermano, Ramiro. Pelayo se dejó quitar la capa de armiño por sus edecanes, alzó con cuidado sus ropas y se sentó en el trono. Una ráfaga de placer largamente pospuesto le recorrió todo el cuerpo. El más alto mandatario de la Iglesia le colocó la corona y se la ajustó en las sienes. Luego, apretando la mandíbula y frunciendo el ceño, entendió el honor y el goce de ser el rey. «Ahora», dijo. Entonces Ramiro, obedeciendo las órdenes que previamente había recibido de su hermano pequeño, humillado, tiró de la cisterna. Bueno, dejándonos ya un poquito así de cachondeo, entre comillas, porque el relato ha estado muy bien, vamos a salir del váter para hablar seriamente. Muchos habréis acertado con el título del libro. Y es que el libro del que hoy vamos a hablar se titula En el baño. También contamos con su autor, Fernando Molero Campos, quien nos ha leído uno de sus relatos y con quien ahora hablaremos. Primero, Tony, por favor, ¿nos lees su biografía? Claro, María. Fernando Molero Campos nació en Fernández Núñez en el año 1965, se puede decir, ¿no, Fernando? Sí, por supuesto. Diplomado en Magisterio y licenciado en Humanidades, en la actualidad es profesor de Lengua y Literatura en el Instituto Luis de Góngora de Córdoba. Durante una década fue crítico de cine del diario Córdoba, dirige y presenta el programa radiofónico de información cinematográfica El cine de Mr. Arcadín en Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernández Núñez. Ha publicado un libro de relatos titulado En la playa, del Ayuntamiento de Fernández Núñez, una novela corta con el título de ¿Quién se esconde detrás de Nosferatu?, de Torre Editores, la novela La cabeza cortada de Yukio Mishima, en Berenice, y la colección de relatos El heladero de Brooklyn, en Editorial Aulia, con la que quedó finalista en la 7ª edición del Premio Setenil 2011 al mejor libro de relatos publicado en España. Asimismo, ha quedado finalista en un buen número de concursos literarios, fruto de lo cual ha visto publicados sus relatos en volúmenes conjuntos junto a otros autores. Tiene pendiente de publicación un libro de cuentos que verá la luz con el título de Los fantasmas nuestros de cada día. Un hombre que no para. Bueno, yo voy a añadir que Fernando fue el primer novelista que conocí físicamente, ya que por las redes contacté con otros. Pero también fue quien presentó mi primera novela y mi 5º libro. Así que para mí, Fernando, muy buena, por cierto. Muy buena, muchas gracias. Una alegría muy grata tenerte aquí en Luna de Cuentos. Para mí también es estar aquí en tu compañía para hablar de libros y de literatura, que es a lo que nosotros prácticamente nos dedicamos cuando el trabajo y otras ocupaciones nos lo permiten. Pues a ver si te lo permiten un poquito más. Bueno, ahora me toca a mí hablar de ti. Y la verdad es que nunca me imaginé que esto pudiera suceder.
Y voy a hablar brevemente de tu libro, porque yo me lo he leído. El libro, si no tengo mala memoria, consta de unos 50 relatos. 50. Unos más cortos, otros más largos. Ya aviso que es un libro que no te deja para nada indiferente. Y conforme leía, pues la fantasía lograba envolverme y teletransportarme a baños muy diversos en muchísimas ocasiones. Alguna que otra vez me he visto encerrada junto a personajes muy dispares, variopintos, como un vampiro desmemoriado, un hombre lobo, una mujer hombre, un espectro o seres en miniaturas que nacían de polvos de hadas. Ese me hizo muchísima gracia, sobre todo el buzo, ¿no? Era muy curioso. Sí. Bueno, curiosidades, como ya he dicho, tiene muchas. Desde un poema al estreñido, que es muy gracioso, hasta que el propio autor salga como uno de sus propios personajes. Este episodio, que es el que cierra el libro, forma como una espiral en el tiempo cuyos lados pasado y futuro convergen en el presente del que lee. Clodio, el personaje, y el propio Fernando, hecho personaje, se apoderan ya no solo de la historia, sino del libro completo. Y te hacen disfrutar plenamente. Para mi gusto, el mejor de la obra. El de la cucaracha me da miedo. Mira, tiene una cosa, como son tantos, sí. La ventaja que tiene es que apela, digamos, a los gustos de diferentes personas. Yo, de hecho, cuando tenía más de 50 y cuando fui a publicarlo, pues le pedí opinión a mis hermanos, a mi mujer, a varias personas, ¿no? Y como ninguno se ponía de acuerdo, porque lo que a unos le gustaban, a los otros le gustaban menos, y los que a mí me gustaban más, algunos decían, no, yo ese no lo incluiría. Yo decía, ¿cómo no? Esto lo tengo que incluir. Y al final, pues, opté por dejarme llevar por los que yo consideraba que me resultaban más interesantes a mí particularmente, porque ya digo que cada lector tiene una visión distinta o espera algo de un libro, de un cuento. Entonces, entre tantos textos, pues unos gustan más y otros gustan menos. Eso es también más normal. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, este que cierra el libro es muy acertado. Pues es el último que escribí, pues para cerrarlo. Enhorabuena, es buenísimo, vamos. No vamos a decir de qué va completamente, eso ya te lo dejo a ti, pero bueno. A ver, me voy a aclarar yo primero y te voy a decir otras cosillas. ¿Qué podemos encontrar en tu libro en el baño? ¿Cómo surgió la idea original, porque es muy original, que lo creó? ¿Y para qué tipo de público está destinado? Bueno, como son 3 preguntas, sí, y yo estoy muy mal de la memoria. Pues yo voy por partes. Tú me haces la pregunta primera, yo la respondo y las vamos haciendo todas. Número 1. ¿Cómo surgió la idea? Pues muchas veces, hay veces que es fácil saber lo que uno busca y otras veces no es tan fácil. Yo no sé exactamente de dónde surge la idea del baño. Sí sé que en algunos de los textos que aquí aparecen recogidos empecé a escribirlos un verano. Yo antes, ahora ya quizás menos tiempo, pero antes en verano era cuando yo más tiempo libre tenía para poder escribir. Pero ya en los últimos años tenía menos tiempo y bueno, pues me veía un poco agobiado, ¿no? Y no tenía la tranquilidad para abordar, digamos, tareas más de más enjundia, ¿no? Entonces, bueno, decía, bueno, pues yo tengo que escribir algo, ¿no? Y me inventaba una pequeña historia y sí tuve una historia en el baño y dije, bueno, mira, esto está simpático. Como ya tenía el de la playa, tenía la experiencia de la playa, que también la escribí en circunstancias así un poquito también más especiales, pues dije, bueno, pues empecé a escribir y escribí 1, escribí 2, escribí 3, con uno gané un premio. Tenía uno muy antiguo que se llama El Prospecto, que es el más antiguo que hay, con el que había ganado otro premio, que también transcurría en un baño. Y bueno, pues unas cosas me fueron llevando a las otras, ¿no? Entonces, como antes ha dicho Tony en la presentación de un poco del currículum, la mayoría de mis textos, las novelas no, por supuesto, pero en los cuentos algunos son muy largos. Por ejemplo, en El heladero de Brooklyn son 9 relatos, pero son 9 nada más. Entonces hay algunos que son 25 páginas, son textos muy, muy amplios. Cuando a mí me invitan a ir a algún sitio a dar una charla, una lectura, pues a mí no me gusta leer fragmentos, porque me dicen, lee un fragmento de tu novela, y yo digo, bueno, si alguien no ha leído la novela, ¿de qué le va a servir que yo le lea un fragmento? Me gusta leer un texto que sea completo, ¿no? Claro. Entonces también ahí entró ya otra línea que me interesaba, que era la del microrrelato. Esto lo vamos a poner entre comillas, ¿no? Porque el microrrelato, las definiciones no están muy claras, unos dicen que es que no ocupe más de tantas líneas, otros que no pase de una página, y a mí eso me parece que es constreñir un poco los textos, ¿no? Tampoco se trata de eso. Aquí hay textos que son prácticamente de un folio, cuando luego se pasa al libro a lo mejor pilla un folio y poco más, pero y hay otros que son de 10 folios o de 5 folios o de 3 folios.
Entonces no eran microrelatos exactamente, pero sí que son textos, como el que acabamos de leer ahora al comienzo, Sí. que los puedes leer en cualquier foro, Sí. tardas ni 5 minutos. Claro. Es una historia completa en su totalidad, cuenta una historia más o menos interesante, más o menos con un perfil el que sea, pero es una historia completa. Entonces, ahí empezó a surgir varias ideas, ¿no? Y entonces empecé a buscar pequeñas historias. La mayoría son historias muy fantásticas, ¿no? Algunas son como tienen un perfil realista, o sea, uno está leyendo y, no sé, este que yo acabo de leer, por ejemplo, El Trono, pues tiene cualquier lector que no, hasta que no llegue al final puede pensar que es un relato de corte Sí. histórico. Sí, sí, lo Ah, parece una al de- principio. Pero sin embargo, cuando llega al final te das cuenta de que es una Claro. especie de humorada, ¿no? Al final, donde Sí. el trono es lo que muchas personas le llamamos el trono, ¿no? Al, Sí. al váter, Al ¿no? señor El Roca váter, también. exactamente, tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces hay algunos, por ejemplo, el del vampiro, bueno, pues Sí. es un vampiro que se queda encerrado en un cuarto de baño, ¿no? Sí. Que se queda encerrado, no, perdón, que no se atreve a salir del Claro, cuarto de sí. baño, que es distinto, No ¿no? vamos a decir, no Eso vamos a es, decir. no se atreve, Se pero me bueno, iba a escapar. el hombre rana es la historia de un hombre, una historia realista completamente, Sí. pero luego, sin embargo, lo que cuenta es una cosa totalmente fantasiosa, un hombre que surge por el sumidero de la bañera, ¿no? Vestido Sí. de hombre rana, eso es una fantasía absoluta, ¿no? Sí. Pero sin embargo, luego la historia que cuenta de la pareja, de el matrimonio, cómo se va descomponiendo por la presencia de ese hombre rana que ha aparecido por la bañera, es lo interesante, ¿no? Sí. Me apetecía también, en algunos casos, utilizar la ficción o la fantasía en contextos, digamos, que fueran reales. La verdad que tienen la ventaja de, como son muchos textos, incluir muchas cosas. Porque ese que tú has hablado, por ejemplo, de los personajes en miniatura, que a mí es Sí. uno de los que más también me gusta, se llama El Dios de los Enoch y es un relato total, ese sí que es de corte completamente fantástico, Sí. ¿no? Podría ser, no sé, pues siguiendo Es la senda increíble. de Lovecraft y algún otro autor de este tipo, ¿no? También hay el de la semilla, el de la mujer que está con la semilla. Hay muchos que son que tienen, por lo menos, bastantes puntos fantásticos. Sí, sí. Pero ¿dónde está el punto de inflexión en el que yo digo voy a escribir? Es más complicado. Cuando escribo una novela, sí, porque escribe una novela te tienes que ceñir a unos personajes, a una historia que tienes que contar, que desarrollar, es diferente. Pero cuando son muchos cuentos, yo creo que en algún momento determinado tienes algunos textos, le encuentras una unión, te interesa eso y sigues por esa senda, ¿no? Yo creo que el final del libro es eso, es un libro construido con textos que fueron naciendo un Sí. poco independientes, encontraron su hueco Sí. y dijeron, bueno, pues podemos caminar todos juntos, buscamos lo que te comentaba, ¿no? La posibilidad de publicar un libro que fuera de textos breves, muy breves. Sí. Bueno, pues entonces ya prácticamente el punto 2 me lo has respondido. ¿Qué ¿Cuál era la podemos pregunta? encontrar en el baño? Pues podemos encontrar 50 relatos, unos más largos, otros Otros más más breves, cortos. unos de humor, otros no de humor, unos realistas, otros fantásticos, unos que mezclan ambas cuestiones. Yo creo que hay, como son muchos, como he dicho también antes al principio, creo que hay relatos para todos los gustos. Sí, sí. ¿Y que yo todos mismo- conectan con el baño? Exactamente. Sí, todo, eso sí, hay que decir que Todo. como particularidad, todos tienen un punto, digamos, de unión, que es que transcurren en un baño. O si no transcurren en un baño, el Gran punto de parte partida o es un algo. baño, el punto de llegada es un baño, todos tienen el baño, porque además el baño, hay muchos baños, Sí. los baños ocurren muchísimas cosas, Sí. y las que no ocurren las podemos también inventar, ¿no? Porque También. pueden dar pie a eso. Hay muchos textos que son invenciones, hay otros que son, bueno, pues cosas que uno sabe, sabe o cosas que pueden ocurrir. Puede ocurrir tantas cosas en un Muchas, baño. muchas. Yo creo que el territorio, además, ten en cuenta que el baño es, incluso más que el dormitorio, quizás el territorio de la intimidad absoluta. Hay personas que no comparten su vida matrimonial, pero el baño muchas veces, hasta que no tiene ya como una relación muy asentada con una persona, No es comparte el baño. es un espacio Que uno muy esté- íntimo, muy Que íntimo. uno esté en el trono y el otro duchándose. Muy íntimo. Fernando, y perdona que, Sí. que os interrumpa, un buen sitio también para leer, el baño. Claro. Sí, evidentemente. Yo, mira, en algunas presentaciones cuando presentaba el libro dije que a mí me tenían que dar el premio al fomento a la lectura. Porque mi primer libro de relatos se titulaba En la playa, relatos sencillos para leer tumbados en la arena. Entonces, era un libro que publicamos un poco para que la gente, tú sabes que la gente va a la playa, unos juegan a las discos voladores, otros a las palas, otros se tuestan al sol y se ponen negros como gambas, se ponen colorados como gambas. Y otro entretenimiento puede ser pues leer... A mí particularmente me encanta eso de estar tumbado al sol leyendo. Exactamente, pero tú sabes, mira, yo voy a la playa y compruebo que la mayoría de las personas que están en la playa leyendo leen tochos así de gordos, de 500, de 600 páginas. Error. Exactamente. Sí. Entonces, Sí. yo soy un gran defensor del cuento sencillamente porque tú dices, me voy a leer un cuento, me leo un cuento Claro. y luego voy y me baño. Y he terminado una historia completa en la que puedo pensar, puedo reflexionar sobre ella, mientras que cuando lees un libro de 500 páginas, un bestseller y tal, pues... Oye, tienes que hacer como muchas pausas, digamos, ¿no?
también evidentemente no es imposible leer un libro, una novela en su totalidad, ¿no? Pero que creo que la lectura del texto breve de los cuentos, es más agradecida en ese sentido. Y sobre todo, en los lugares en los que uno dispone a lo mejor de no mucho tiempo, creo que es lo adecuado. Yo he estado este fin de semana estaba en Santander, venía de viaje, llegué a Madrid, me monto en el metro y yo siempre pienso, si viviera en Madrid, escribiría sin ningún género de duda un libro que transcurriera en el metro. Como no vivo en Madrid, pues tampoco es un tema o un espacio que a mí que esté muy habituado, pero si viviera en Madrid o en otra gran ciudad en la que tuviera que coger diariamente el metro, segurísimo que iría pensando aquella persona que está allí leyendo un texto, aquella que va durmiendo, aquellos que van haciendo tal cosa, aquella pareja que se están besando, aquellos que... Y podría inventar historias sobre todos esos personajes, ¿no? Por lo tanto, el baño, también lo digo no sé si en el prólogo, una especie de nota del autor que hay al comienzo del libro, que en este país hay mucha tradición a leer en el baño. Y quien dice a leer, dice a leer la revista, el periódico, a hacer crucigramas, autodefinidos. Si no tengo nada, leo el folleto del Prica, la etiqueta del champú. Hay un texto aquí que se llama El malvado Kadyrov, que es una especie de super mafioso ruso, que muere porque le ponen una bomba en el váter, porque el tío va a leer, no tiene nada que leer, coge un bote de champú para leerlo y en el bote de champú hay todo un desarrollo de todas esas instrucciones que dan, de qué compuestos, y al final le dicen ¡boom!, ¿no? Y salta por los aires con la bomba entre sus piernas. Pues vaya. ¿Y la última? ¿Y a qué punto? ¿Qué punto? Ya estoy yo estoy muy mal ya. ¿A qué tipo de público va dirigido? A todo el mundo, ¿no? Más o menos. Es difícil decir a qué tipo de público va dirigido un texto. Yo, cuando hablamos de la palabra cuento, hay mucha gente que si te escucha piensa, este hombre es que escribe cuentos para niños. Entonces yo por eso siempre utilizo mucho la palabra relato breve, relato corto, para que no nos confundamos, ¿no? Yo nunca he escrito textos ni para niños ni para jóvenes. Son textos para personas adultas. Ahora, aquí hay algunos textos, por ejemplo, que por su temática a lo mejor no son adecuados para gente joven. Público. Sin embargo, si hay algunos, por ejemplo, hay uno que se llama Un superapuro, que yo siempre que tengo que ir a un instituto a hacer una lectura, pues lo leo, ¿no? Porque es sobre un superhéroe y eso es un tema, digamos, que a la gente joven pues se puede sentir más identificado con ellos porque, bueno, pues conocen a Superman, a Spider-Man, a toda esta factoría de la factoría Marvel o de la DC Comics. Entonces es más normal, pero no hay un público, aquí no hay un tipo de público muy, muy definido, ¿no? Ya digo que al ser tantos no hay un público más... Por ejemplo, en El heladero de Brooklyn son textos, yo creo que de mucha más enjundia literaria. O sea que yo creo que El heladero de Brooklyn es mejor libro que este desde el punto de vista del texto literario, de la construcción del texto, etcétera, ¿no? Entonces sí que ahí requiere quizás un público lector que se pueda entregar un poco más, que se le exige más. Porque bueno, hay textos que comienzan, por ejemplo, y la primera página es una única frase. Entonces son textos que requieren más atención y una lectura más detenida, ¿no? Si lees la novela La cabeza cortada de Yukio Mishima, pues eso ya es para lectores, es para otra escala de lectores, en el sentido de que ahí todavía se le pide al lector un esfuerzo muchísimo más grande, ¿no? Aquí no, yo este libro siempre lo he pensado, que lo que quería hacer con este libro era un libro de entretenimiento puro y duro. O sea, textos que a mí me han divertido escribirlos y textos que la gente cuando lo lea, pues unos les gusten más, les gusten menos, pero le encuentre a todos les encuentre más o menos siempre algún punto de eso, de diversión, sino de diversión, porque hay algunos que no son divertidos. Estoy pensando en Tras la puerta del baño, ¿no? Que habla del maltrato hacia las mujeres, que ese tiene poco de divertido, ¿no? Pero bueno, que uno se puede sentir identificado en diferentes aspectos, ¿no? Por el humor, por la tragedia, por la envidia. Todo, ¿no? Ahí hay de todo, hay muchos temas, hay mucho de todo. Sí. Y a ver, de todos los relatos que hay muchos, seguro que alguno ha inspirado o lo has basado en algo, en alguna vivencia tuya. ¿Nos podrías contar alguna anécdota o algo? Mira, los textos mucha gente dice, yo cuando te leo, es que te estoy viendo a ti. Y yo digo, no, pues te estás equivocando, ¿no? Lo único que ocurre... Yo creo que es que te escuchamos a ti. Sí, pues yo tengo mucha gente que me dice, yo estoy leyendo algo y es que como si te estuviera viendo. Y yo digo, pero ¿cómo es posible si son personajes inventados, todo inventado? ¿Por el desparpajo será? No lo sé. Habrá algo, me imagino que evidentemente uno tiene que transmitir también a través de sus textos escritos su propia oralidad, ¿no? Es decir, cuando uno habla, también tiene que eso también tiene que estar un poco reflejado en los textos escritos. Sí. Pero a lo que te iba diciendo del tema de que si estaba inspirado en cosas reales o no, yo sí creo que uno se nutre de muchas cosas cuando va a escribir, ¿no? Y yo, como muchísima gente, pues me nutro de cosas que he leído, de cosas que he visto, de cosas que he vivido.
de experiencias personales y de la fantasía también. ¿Qué ocurre? Que luego todo eso uno lo pasa por el barniz, digamos, de la ficción. Entonces ya no podemos decir, es que esto es autobiográfico, no. Pero yo tengo textos, por ejemplo, en los que yo estoy hablando de algo y digo, es que esta persona, si leyera este texto, se podría sentir identificado esa persona, porque me he fijado en determinada persona para construir un personaje, por ejemplo, ¿no? En este libro solo hay un texto que tú ya me has comentado, que te había gustado, que te había interesado, que sí que es, está basado en hechos reales, que es el de cucarachas, ¿no? Bueno. A mi mujer le da pánico las cucarachas, ¿no? Y tanto es el pánico que yo siempre digo que las convoca, que ella las convoca, ¿no? Hace muchísimos años ya, no estábamos ni casados, pero vivíamos en un piso allí en Ciudad Jardín. Y un buen día que es lo que cuenta aquí también, el texto lo cuenta literal, tal cual fue, ¿no? Eso, a las 4 ahí sí te estaba viendo yo a ti con la alpargata en la mano. Eso sí es real, ¿ves? Luego ya como termina, no, pero ahí sí, ¿no? Sí. Y a las 4 de la mañana me despierta que hay una cucaracha. De forma colosal. Una cucaracha en la habitación, pero mujer, una cucaracha que sí, que me ha corrido por el cuerpo, una cucaracha que... Enciende la luz a las 4 de la mañana, efectivamente, había una cucaracha en el suelo, ¿eh? Me levanto, la pego un golpe con el zapato, la mato, me acuesto, me dice... Que no, que hay otra, que se está comunicando. Pero, mujer, se está comunicando con otra cucaracha. Que sí, mira la antena que se mueven todavía. Joder, miro para la pared. Efectivamente, había otra cucaracha en la pared. Hasta que me levanto otra vez y mato la cucaracha. Ya, pues pasa el tiempo. Yo ya no me puedo dormir, me levanto y me ducho, ya me preparo para ir a trabajar. Bueno, pues me queda un rato, yo aprovecho y aunque sea media hora más, duermo. Me acuesto y a los 5 minutos la oigo pegar un grito, me levanto, ya me imagino que no le pasa nada, me levanto, ¿qué pasa? Efectivamente, iba a ducharse, abre la puerta de la cocina donde estaba la bombona y en el capuchón, justo encima del capuchón de la bombona, había una cucaracha. Vaya por Dios. Así es que, como en el baño aparecen muchas cucarachas, pues ahí surgió un poco esa idea, ¿no? Que luego termina de una manera completamente distinta, pero ahí sí que utilicé un hecho... No me imagino yo el final. Un hecho real. Ese, por supuesto, y otro que también es un tema que últimamente me interesaba, que era lo de la inclusión de la realidad con la ficción, ¿no? Ese último texto en el que yo cuento cómo estaba escribiendo el libro, dónde trabajo, qué es lo que hago, qué es lo no sé cuánto, y me enfrento a mí mismo desdoblándome en otro personaje llamado Clodio, ¿no? Yo aparezco como Fernando Molero Campos y como Clodio, ese tal Clodio, porque me parecía un nombre que no existe, ¿no? Y un nombre que en el futuro podría existir, ¿no? ¿Y cómo te viste metiéndote a ti mismo? ¿Lo pensaste? ¿Se te surgió algo? ¿Qué es lo que...? Pues sinceramente no sabría decir. Me imagino que lo que me motivó a escribir ese último texto para cerrar el libro fue lo que tú acabas de preguntar antes a Javier Luque, por ejemplo. Un libro que está escrito pensando en que la gente lo lea en el baño. ¿Qué ocurrirá dentro de 2 siglos? ¿Existirá el libro? ¿No existirá? ¿O dentro de un siglo? ¿Existirán los libros como tales? ¿Existirán los baños? ¿Existirán los baños? Bueno, exactamente. A lo mejor ya ni lo que comemos son pastillas que el cuerpo las digiere y no tenemos ni que ir al baño. Pero yo pensaba que no existiría ningún baño, que lo que existiría seguramente... no existirían los libros, sino que existirían pantallas de plasma en los baños donde uno podría conectarse a internet con la mente, con los juegos, con los videojuegos. Y bueno, inventé la historia de este muchachito que encuentra en una maleta de su bisabuelo el libro del baño, ¿no? Entonces me gustaba ahí un poco fantasear un poco con qué podría ser, qué destino podría esperarle a este libro. El destino es para que no fuera el olvido, me imagino que sea para que no fuera el olvido. Pues, ¿y si un día pasa? ¿Pasa que se olvida? No. ¿Qué ocurre? Que alguien te 200 años después. Mira, pues, ¿qué libro? Bueno, como 200 años después no vamos a estar aquí para verlo, pues... Pero ahí existen los viajes en el también tiempo. Es verdad, sí, pues... Si viniese... podríamos escribir un segundo libro, que yo mucho cuando me dicen, oye, ¿va a escribir algún día? Digo, pues mira, algún día si tengo ganas, cuando la verdad que sería cuando la cosa esta de la llamada crisis pase, ¿no? Y la gente esté otra vez un poquito más animada, digo, pues escribiría otro libro que se titularía En el baño, como las secuelas de las películas americanas, En el baño, segunda residencia. En el baño 2, segunda residencia. El retorno. Algo así, ¿no? Y entonces podríamos incluir otras historias que podrían ser viajes en el tiempo para muchas otras historias. La verdad que la imaginación da para escribir sobre lo que sea y sobre lo que uno se le ocurra. ¿Y qué aportan los relatos en tu vida? ¿Qué te aportan a ti? Pues, ¿qué te diría yo? Mira, yo ahora estoy corrigiendo una novela. Entonces llevo como 5 meses que no escribo nada más que corregir esa novela. Pero todos los días es como el que está desenganchándose del tabaco. Exactamente, ¿no? Todos los días pienso en un cuento. Intento no pensarlo, ¿no? Porque si me lo pienso, mi cabeza se pone a dar vueltas sobre ese tema, empieza a escribir en la cabeza.
y luego ya estoy nada más que pensando cuándo voy a poder escribirlo, y entonces me aparto del otro trabajo que tengo. Entonces como tengo ahí como una especie de censura mental ahora mismo hacia el cuento, pero para mí el cuento es ese, no sé, me gusta decirle que es un espacio, ¿no? Es un tiempo y también un espacio en el que cuando estás escribiendo ese cuento es que estás fuera de todo, fuera del tiempo, fuera del espacio. Tu cabeza está, te creas un propio mundo, ¿no? Sí. Aunque hables del mundo en el que vivimos, Sí. pero es tu mundo, o como Sí. tú ves ese mundo, ¿no? Y ya te digo, a mí me gusta el cuento, además el cuento también me gusta más porque el cuento me permite, como hemos dicho antes con el tema de la playa y eso, que me permite cambiar, me permite pasar de un estado a otro, de un texto de humor a uno de ciencia ficción, de uno de ciencia ficción a otro de terror o a otro de Tragedia. realista, tragedia, me da igual, ¿no? Me permite eso. El cuento para mí es sobre todo es mi manera de expresarme narrativamente. Bueno, ¿y qué tal va la crítica? ¿Te han comentado algo? Bueno, la crítica, tú sabes, también lo decía antes Javier Javier Luque. de la librería Luque, Javier Luque, sí que ten en cuenta que los autores cordobeses, a no ser que tengas detrás una editorial potente, Sí. pues nos movemos en un Espacio ámbito más reducido, ¿no? pequeño. En el ámbito reducido en el que nos movemos suelen ser pues muchas veces personas que ya son conocidos, que son amigos, que Sí. son... También uno va ganando, cada libro va ganando como nuevos amigos o nuevos lectores, pues porque te han leído, porque unos amigos tuyos le han prestado libros, porque, bueno... Entonces... las críticas siempre vienen casi de gente que te tiene como afecto, aprecio, y Sí. entonces no sabes exactamente hasta qué punto, ¿no? Yo sí puedo decir que, a diferencia, por ejemplo, de otra gente, hay personas que se me han acercado que no conozco de nada y me han dicho, niño digo porque eran mayores los que me lo han Sí. dicho, que he leído tu libro tal y a mí me ha encantado por esto y por lo otro, ¿no? Entonces, las personas con las que yo me relaciono de manera más cercana, que han leído los libros, ya te digo, normalmente las críticas siempre suelen ser buenas y positivas. Hombre, yo Pero- perdona que te interrumpa, pero porque aquí cordobeses que escriben hay un montón. Muchos. Y son la muchos. cosa es que yo, por ejemplo, hablando con muchos de ellos, todos te tienen casi en la cabeza diciendo Fernando Molero Campos, uno de los mejores cuentistas de Córdoba. Ya, pero aquí también ya tenemos como muchos amigos del cuento en Córdoba. Mira, ten en cuenta una cosa, en Córdoba será, o no sabemos si será, pero sí, ha sido y siempre ha sido la ciudad de las poetas. Sí. O sea, aquí tenemos, pues, no sé, desde Góngora, Sí. por ejemplo, o ya antes de Góngora, pues aquí hay muchos poetas, muchos más que narradores. Sí. Cuentistas estamos pocos y prácticamente estamos casi todos conectados. Ramón, tú conoces a muchos de ellos, a Ramón Sí. Rodríguez, Ricardo Rey, Antonio Luis Ginés, Paco Carrasco, en fin, muchos más, ¿no? Que hay muchos más. Entonces, claro, entre nosotros nos leemos mucho, Sí. ¿no? De hecho hay textos que los mandamos unos a otros antes de que los publiquen y no los publiques, entonces tenemos un buen conocimiento. Yo sé, si me dices que han hablado bien de mí, pues claro, Sí, yo sé que... además claro todos que- los que han mencionado. Claro, han porque sido yo también hablo bien muchos de ellos. Si hablamos de Ramón, de Ricardo, de Antonio, etcétera, también hablo bien de ellos, pero hablo bien, y también lo digo, hablo bien porque creo que son Sí. buenos textos, si no, no hablaría mal. Pero yo no hablaría bien. simplemente no hablaría. ¿Qué? No, porque tú dices, claro, no, que no dices Pero que si no cuando... me gusta, no que hablo. ella no, o dices, o das tú una opinión así un poco más baladí, ¿no? Bueno, sí, está bien, son interesantes, ¿no? Pero no es que son cuando habla ya uno bien de un texto porque lo ha leído, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ya lo he dicho yo, Ramón, que tú lo conoces también, Sí. es una persona como muy humilde, que él se tiene porque, bueno, que él no tiene importancia y sin Sí. embargo es uno de los mejores cuentistas que hay en Córdoba. Yo se lo digo a él y él me dice, no, que tú eres mejor. Digo, ¿cómo ves? Que no, que parecemos que tú eres mejor, que yo soy mejor. Que a mí, él tiene su libro, ese del... El viajero inmóvil. El viajero que inmóvil, estuvo que me aquí parece también. exactamente, pero me parece que es un libro muy, muy, muy interesante. Sí. Pero claro, como nos conocemos y somos amigos, y además yo creo que existe entre ambos también una mutua admiración, pues hablamos bien uno del otro. Claro, pero es por admiración. Bueno, ¿nos lees algunos relatos para acabar? Mira, si quieres, te voy a leer uno. Sí. Simplemente, bueno, lo voy a leer porque es un texto que allí donde lo he leído siempre hay gente que se ha sentido identificado con él, ¿no? Mucha gente, además de muchas edades, y a la gente le llama la atención, ¿no? ¿Ves? Yo, por ejemplo, mi mujer era uno que no le gustaba, decía que ya no le gustaba ese texto. Y yo dije, pero que este es de los imprescindibles, que va seguro, porque a mí sí que me gustaba. Y me gusta también por una sencilla razón. Si hablamos de la defensa del cuento, por ejemplo, frente a la novela, y yo te hablo que yo también escribo novelas, con lo cual Sí. no es que tenga tampoco, sino que me gusta más el cuento que la novela. Pero la novela es otro tipo de narrativa de más largo alcance, con sus particularidades que son también muy interesantes. Pero
yo he leído muchas novelas que a lo mejor de 200, de 300 páginas, que lo que cuentan es una historia de amor que acaba mal. Sí. ¿Vale? Entonces empieza, hoy qué bonito es la relación amorosa, vamos viendo cómo la convivencia, cómo, no sé, otros amores que se cruzan por medio, la infidelidad, los celos, lo que sea, acaba terminando mal. Sí. ¿Vale? Y tú te has leído 300 o 400 páginas, ¿no? Pues yo en una hoja te voy a escribir esa misma historia de un desamor, digamos, pero centrándola en un cuarto de baño, con cosas que además a mucha gente le ocurre en el cuarto de baño, ¿no? Se llama Diferencia irreconciliable. Dice, 5 años de noviazgo y 6 de matrimonio avalaban la estabilidad sentimental de Otilia y Desiderio. Sus amigos hablaban de ellos como el ejemplo a seguir. Los consideraban la pareja perfecta. Nadie conocía, sin embargo, los pequeños detalles que amenazaban su convivencia. Otilia siempre presionaba el tubo de dentrífico por el centro, y eso sacaba de quicio a Desiderio, que metódico para según qué cosas gustaba sacarla desde la base. Culpable era Desiderio de olvidar la tapa del váter levantada cada vez que orinaba. La sensación de asco que sentía Otilia cuando por descuido o prisa posaba sus nalgas en la porcelana húmeda solo era comparable al enfado que le provocaba que él dejara la ropa tirada por el suelo después de ducharse. Cuando le reconvenía por lo que ella consideraba una total falta de respeto, Desiderio se disculpaba, arguyendo que así lo había maleducado su madre y que, aun siendo consciente de que era un mal hábito, no acababa de acostumbrarse, pero que ella no cuidaba la disposición de las toallas en los toalleros y además atascaba de pelos la bañera los días en que se lavaba la cabeza. A Otilia no le faltaban recursos defensivos y contraatacaba entonces. Le decía que él no limpiaba bien el lavabo tras el afeitado o era remiso a utilizar la escobilla para eliminar las feas huellas de sus heces en el profundo abismo del váter. El día que Otilia se cansó de ver las medias lunas de sus uñas asediando el tragadero del lavabo y de que no repusiera nunca el rollo de papel higiénico y Desiderio de cerrar los botes de gel y champú que ella olvidaba abiertos como si fuera a volver a enjabonarse una vez que ya había terminado, pusieron fin a su matrimonio. A sus amigos simplemente les dijeron que todo se había acabado y ante el juez en que ratificaron su disposición a separarse, alegaron diferencia irreconciliable. Sí, además ese sé yo que Gusto le gusta porque en tu presentación lo leí también. leíste. Sí, porque ya digo que es un texto con el que Sí, mucha gente sí. se siente identificado, porque, vamos, esto es llevado, digamos, al extremo la Sí. exageración, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me molesta que le empujen al dentrífico por el centro. Sí. ¿Me explico? Y si mi hija Sí, mismo sí, le a mí empuja por también, dentro, por me ejemplo. molesta, ¿no? No es como para separarme, Sí. pero me molesta, ¿no? Y si le añadimos 10 molestias, a lo mejor acaba uno Claro, al final de a su lo mejor vida, acaba uno quién sabe, ¿no? Bueno, es una llorando. especie también, como ves, de humor, no tiene más... Bueno, de humor en el sentido de que, bueno, ponen en tela de juicio ahí un poco, ¿no? La debilidad del matrimonio en un cuarto de baño. Pues sí, sí. ¿Y nos lees otro para finalizar? Pues vamos a ver, si quieres, buscamos uno que no sea muy largo. Mira, te voy a leer uno. Vamos a ver, así se llama. Este es también de humor. Se llama Exceso de precaución. Yo normalmente suelo ir a todos sitios siempre con una libreta. Me voy a tomar una cerveza y me llevo mi libreta. ¿Y por qué? Se me puede ocurrir una idea, o se me puede ocurrir una frase, o puedo ver algo y lo puedo escribir, o me aburro y digo, voy a pensar algo y pienso cualquier cosa y me pongo a escribir, ¿no? Luego a lo mejor eso tiene un desarrollo o no lo tiene, pero si tiene desarrollo, pues al final acaba convirtiéndose en un texto, ¿no? Sí. Entonces lo empecé a escribir ahí en un bar en la Plaza de las Cañas, detrás al lado de la Corredera, cerca de donde yo vivo. Se llama Exceso de precaución y yo creo que de este texto a mí me interesa fundamentalmente que yo creo que refleja muy bien muchos de mis personajes. De hecho, ahora voy a publicar dentro de un mes y medio, 2 meses, así, publicaré un libro que se llama Tiernos Espíritus Poéticos, que son textos casi todos de humor. Sí. Y se llama Tiernos Espíritus Poéticos porque los personajes son lo que yo vengo llamando unos pobrecitos. Mis personajes masculinos suelen ser mucho más débiles que los femeninos. Sí. Normalmente son hombres que pues, suelen ser aprensivos, torpes, etcétera, ¿no? Para muchas cosas. Este se llama exceso de precaución. El bote de champú lo advertía claramente. Puede irritar los ojos. Para evitar pruritos y restregones posteriores, me puse las gafas de buceo de Adelita, mi hija, con las que nada martes y jueves en la piscina cubierta. El bote de gel con aroma de chocolate, bambú y flores exóticas resaltaba sus beneficios zen y advertía, al mismo tiempo, de los posibles efectos secundarios para pieles excesivamente sensibles. Como quiera que desde pequeño mi madre no parara de repetirme que la suavidad de mi piel solo era comparable a la seda de sus mejores vestidos, me infundé un traje de neopreno que un amigo me había prestado por si algún día me atrevía a hacer submarinismo o a descender con él por barrancos.
En la radio y en la televisión dijeron que, debido a unas extrañas filtraciones, se recomendaba no beber agua del grifo y contemplar el máximo cuidado para no ingerir ni una gota, incluso al afeitarse o bajo la ducha. Para evitarlo, me coloqué la mascarilla de oxígeno del abuelo que guardaba en el trastero desde el día que dijo adiós a las tribulaciones de este mundo. En el artículo que sobre enfermedades de la piel publicaba el dominical del periódico que suelo leer a diario, un reputado dermatólogo de fama internacional escribió que había que extremar las precauciones higiénicas no solo en duchas y piscinas públicas, sino también en baños particulares para no coger hongos en los pies. Para impedir desagradables infecciones, me calcé las aletas amarillas último modelo que Rosa, mi mujer, me regaló en uno de mis cumpleaños y con las que buceaba cada verano en la playa de los Muertos. Una nota informativa del ayuntamiento avisaba a la población en general y a los ciudadanos del casco histórico en que yo vivía en particular que en los próximos días la presión del agua podría ser más fuerte de lo habitual debido a unas obras que se estaban llevando a cabo en la red municipal de aguas potables. Como temiera un tsunami doméstico en la bañera, rescaté de la bolsa de playa de la playa los manguitos y un flotador con cabeza y cola de dragón que pertenecieron a Adelita de cuando no sabía nadar muy bien y me los ajusté con dificultad en brazos y cintura. Así dispuesto y pertrechado para una ducha sin riesgo de molestias, infección o catástrofe, abrí el grifo y dejé que el agua me recorriera con la tranquilidad de la tarea hecha. Pero en estas, Adelita entró en el baño y preguntó: «¿Papá?». Descorrí la cortina para ver qué quería y al no reconocerme con aquellas pintas, comenzó a gritar como una posesa llamando a su madre: «¡Mamá, mamá! ¡Hay un monstruo en la bañera! ¡Mátalo, por favor, mátalo!». Ni corta ni perezosa, Rosa, en lugar de buscar el origen y la causa del miedo de su Adelita, agarró la escopeta de caza que habíamos heredado de su padre, un hombre al que lo mismo le gustaban las monterías que dispararle a conejos y perdices, y se encaminó con los cañones en ristre, como agujeros negros capaces de acabar con el tiempo, en pos del baño donde habitaba el bicho que había asustado a su hijita. Yo, tratando de salir de allí para aclarar el malentendido, con las gafas de buceo llenas de agua y espuma que me incendiaba los ojos, cerré el grifo primero y cuando me dispuse a tantear con las manos para asir la cortina del baño, me pisé una aleta con la otra y caí al vacío justo en el momento en que la arrancaba de sus anillas, me envolvía en ella como en una crisálida y Rosa disparaba sin contemplaciones, a bocajarro, 2 tiros que abrieron sendos boquetes en mi cuerpo por los que se me fue lentamente la vida. En los muchos consejos para todo que se ofrecían en una revista del corazón que regalaban cada semana con el periódico del sábado, Rosa leyó en cierta ocasión lo difícil que resultaba quitar la suciedad y las manchas de todo tipo de los intersticios de los azulejos y el suelo de los baños. Para evitar trabajo tan tedioso, empujó con un pie mi cuerpo yerto al fondo húmedo de la bañera, donde la sangre podría ser fácilmente limpiada utilizando solo la presión del agua de la ducha. En fin, una mujer práctica y un hombre bastante aprensivo con los temas de salud. Pues vaya, Fernando. Como ves, mira, además había dicho, son cosas que surgen al hilo de lo que hablamos. A mí me gusta también otra cosa, me gusta hacer una cosa que es incluir en unos libros cosas que pasan en otros libros, para que exista una especie de conexión en mi obra, ¿no? Sí. Que uno después no pasa nada, si tú no has leído otros libros no pierdes nada, pero por ejemplo si lees el libro de En el baño, el primer cuento se llama La playa de los muertos, y aquí dice que la niña buceaba cada verano en la playa de los muertos, que es una preciosa playa de Almería, y el primer cuento se llama La playa de los muertos. Bueno, lo digo porque me gusta incluir conexiones entre unos libros y otros. Sí, bueno, eso es algo personal también. Obviamente. Lo puede identificar uno a uno. Fernando, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, María, por invitarme. Muchas gracias por invitarme. Que me ha encantado tenerte por aquí. Pues y que ya vendrá otro día porque libros tienes para hablar, ¿no? Cuando publiquemos supuestamente, también. Pues si quieres, son relatos, todos de humor. Son todos, de humor. Como este. Sí. Yo entiendo que este texto que acabo de leer y el otro son textos de humor. Sí. Lo que pasa, claro, que es un humor relativo, porque claro, que a un hombre le pegue, un poquillo a lo mejor negro, ¿no? Exactamente, digamos que es de un humor negro, ¿no? Pero bueno es el humor que a mí me interesa. Pues ya los descubriremos y enhorabuena adelantadamente. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, ahora daremos un pequeño descanso escuchando la canción de Xavier Medialuna. Dime qué de hacer
Pasamos al apartado Mi opinión. Una vez más, José Luis Parra nos va a hablar de un libro, pero también vamos a aprovechar que estaremos hablando con él para leer un relato precioso que me mandó hace tiempo. Se titula Nacido en el cielo e intentaré hacer lo posible, lo prometo, por no llorar. Dice así. Daría cualquier cosa por calmar tu pesar y ese anhelo incrustado que está acabando contigo. Me rompe el alma verte así, encerrada en ti misma, oculta bajo tus cortinas de lágrimas. ¿Cómo me gustaría poder decirte que estoy bien, que no te preocupes ni llores más por mí y continúes con tu vida, que aún tienes mucho que ofrecer y hay quienes están esperando recibir de ti? Ojalá fueses capaz de entender algunas de las señales que te envío, cuando te alcanza un rayo de sol entre las rendijas de las persianas, cuando los pájaros gorjean tras la ventana, cuando la luna te parece sonreír. Todo eso lo mando expresamente para ti, para intentar reactivar tu corazón de nuevo. Si en el agua crees ver mi sonrisa y en ese momento esbozas la tuya propia, no estás soñando, estoy realmente allí. Han pasado ya 6 meses y aun siendo menos tiempo del que estuvimos juntos, debes sobreponerte, pues hay personas aguardando por tus caricias, tus besos, tus abrazos. Siempre quedará en el recuerdo el tiempo que pasamos juntos, el amor que me demostraste, tu susurro, la dulce melodía de tu voz. No te culpes por lo que pasó,
Tú no pudiste hacer nada más de lo que hiciste. Los accidentes, la naturaleza y el dichoso destino son a veces caprichosos en sus decisiones. Y en esta ocasión, el dictamen que otorgaron para mí fue que mi corazón dejase de latir antes siquiera que exigir respirar. Tienes que ser fuerte para seguir adelante y ayudar a papá a cuidar de vuestros hijos. Esos hermanos que no llegaron a conocerme, pero que yo los quiero como tales, y a los que recuerdo posando sus cabezas sobre tu vientre para escuchar mi saludo dirigido mediante pequeños movimientos de piernas. Cómo me gustaría tranquilizarte para que día tras día dejes de culparte, de preguntarte si te quería, si ahora estaré en el cielo. Mamá, te quería, te quiero y siempre te querré. Y mamá, yo nací en el cielo. Tras recuperarme mentalmente, pasaremos a saludar a José Luis Parra, el autor del relato y quien, como ya he dicho, hoy viene a hablarnos de un libro. Muy buena, Ojo de Halcón. Quería darte mi más sincera enhorabuena por crear este cuento tan emotivo que estoy aquí intentando no llorar. ¿Qué tal? Buenas, María. ¿Cómo Nada, a secarse las lagrimillas, si hay alguna. Sí, le intento retener. Ya te dije que lo he ensayado para no llorar. Se nota, está bien, te ha quedado muy bien. Me alegro porque seguro tú lo hubieses hecho 1000 veces mejor que yo, un autor. No te creas. Bueno, pues me alegro. Muchísimas gracias por dejarme esto. No. Bueno, que ya que te tengo aquí, ¿qué te lo inspiró? Cuéntame. Pues la verdad que no tenía ningún motivo de inspiración, simplemente... ¿Te surgió? No sé, me surgió. Estaba La chispa. un día sentado Sí. en el sofá Ah, y no sé, me llegó al flash de relatar la historia desde el punto de vista del niño. es muy bonito. Y salí corriendo y me fui y me puse en el ordenador a escribirla. ¿Y qué te comentan los que la han leído? Pues la verdad que le ha gustado bastante a la gente, y, vamos, sobre todo a las mujeres. Y Sí, si han las tenido- lágrimas, ¿no? Claro. Y si han tenido que pasar algo similar, Bueno, no sé, me dicen que no entienden cómo Un hombre, ¿no? cómo ha podido escribir de esa manera los sentimientos que ellas tienen. además es muy tierno, es un relato muy tierno, muy entrañable, que si alguna mujer ha pasado por algo así, yo creo que también te dará a ti la gracia, porque a lo mejor su hijo se lo puede transmitir desde La tu verdad que relato. intenté ponerle mucho cariño al escribirlo. Se ve reflejado. Bueno, decir que si alguien quiere comentarnos al programa o a mí qué le ha parecido, puede hacerlo en mi Facebook, María del Pino Pozo, y así ver también si José Luis se nos anima y nos lee en su próxima intervención otro de su cosecha, pero lo lee él. ¿Qué te parece a ti, José Luis? Pues no sé, tú mandas. Yo mando. Pues, ala, ya se ha dicho. Podríamos intentarlo. Bueno. Y aquí tengo yo mis preguntas y eso, bueno, mis preguntas sin saber, porque no tengo ni idea de qué libro nos va a hablar. ¿Ves? Cuéntanos, No. ¿de qué libro nos va a hablar? Que me tiene mira. intrigada. Sí, te quería dar una pequeña sorpresa. A ver, dime. Voy a hablar de una novela que he leído en papel, ¿Sí? leí hace poco, Ujú. y te la quiero dedicar a ti, Anda, la opinión, claro. Muchas gracias. no sé, para agradecerte que cuentes conmigo para esta sesión. Y bueno, y ahora que he escuchado cómo has narrado el relato, pues 1000 gracias por haberlo narrado tan bonito. gracias a ti, hombre, por dejarme Y leerlo. como sé que te gusta el autor del libro, Sí. pues he pensado no sé, que sería apropiado comentarlo ahora. Se Ujú. trata de Tierras de Libélulas, de Anda, Cerdá, Ramón Cerdá. que estuvo hace unas poquitas semanas ahí contigo. Sí, exacto. Y vamos, estuvo hablando también un poquito de la novela, que se trata de una preedición que Sí. sale para octubre del 2014. Mm, Y comentar sobre este libro que me lo regaló al mismo. sí, Y simplemente, no sé, pues, estuve varios días hablando con él por las redes sociales, interesándome por sus libros, por cómo funcionaba su editorial y tal. Y no sé, quiso premiar mi interés y me Ujú. mandó la novela. es que Ramón Cerdá, desde aquí le mandamos un beso y un saludo, sí. es muy agradecido y es... Es todo un señor. Sí,
Vamos, un hombre elegante de época, pero Sí, en lo actual. Me gusta mucho el estilo que tiene en su web, con Sí, el sombrero y tal. con su página, con Sí, su sí. tienda virtual y todo. Ujú. Bueno, Y ¿qué, bueno, y pues qué eso. qué nos cuentas de esa historia? Bueno, sí, de la novela no voy a contar, bueno, te Claro, lo voy a decir por si no alguien mucho, no se ¿no? acuerda. Ujú. ¿Cómo? No, no puedes desvelar mucho, ¿no? No, diré poquita cosa. Sí, Lo cuéntanos. justo. Solo recalcar, por si alguien no se acuerda o no tuvo la oportunidad de escuchar el anterior programa, Sí, pues que esta novela en realidad es la adaptación de un guión cinematográfico ujú, del guionista y director Nacho Ruiz Pérez. ujú, El título original era El Desentierro, ujú. pero como Ramón suele poner el nombre de animales a sus novelas, por Sí, lo sí, menos es curioso. la última etapa de sus novelas, pues la llamó Tierra de Libélulas, Ujú. manteniendo como subtítulo El Desentierro, que Claro. era el original. Y bueno, yo no sé las demás porque la verdad que es la primera que leo suya, Sí. pero en esta las libélulas tienen parte de protagonismo en la historia. Sí, siempre, siempre. Cuando lo pone es por algo. Yo lo aviso que me he leído varios de sus libros. Sí, te iba a preguntar por lo mismo, digo, a ver qué me cuenta de la que ha leído. Pues tiene así un poquito como de gore, pero no sé, no sabría decirlo. Es fuerte y... Oye, que va a hablar tú, ¿qué hago yo hablando de Ramón Cerdá? Pues Eso nada. no vale, eso no vale. Pues Bueno, seguimos. ¿qué nos destacarías de su narrativa en esa novela? Pues no sé, la narrativa la verdad que me ha gustado mucho. Sí. ¿No te Tiene- recuerda un poquillo así como a Stephen King? Es un recuerdo así en plan por lo fuerte, no por otra No cosa. te voy a decir que sí, no te voy a engañar porque no he leído todavía de Stephen King. Lo tengo Yo he por ahí visto películas. pendiente. Yo he visto Sí, las películas. películas sí, pero sí es verdad que he leído bastantes críticas de Ujú. la obra de Ramón y suelen decirlo. Sí, es que además yo creo que una vez hablando con él, creo que me contó que le gustaba Stephen King, Pues no me extraña. seguramente. No sé, a mí me ha gustado mucho la forma de narrarlo, lo tiene Ujú. todo muy fluido, muy claro, intercala los diálogos para mí perfectos, ¿Y también da salto de un personaje a otro en esta novela? de personajes y en el tiempo. Sí, eso es típico de Ramón Cerdá. Sí. Da salto en el Está- tiempo. Quizás hay una escena en la que esté dos personajes hablando y de pronto uno empieza a pensar y en forma de flashback empieza a viajar en el pasado para traernos al presente parte de la historia importante. Bueno, y ya yo que conozco a Ramón Cerdá, conozco más o menos un poquito su forma de escribir, ¿qué hay del erotismo en esta novela? Porque la suele meter en todas bastante. Pues, También aquí le... no. ¿No hay nada? Bueno, que Un yo poquito, recuerde, ¿no? A mí no se me ha quedado grabado. nada Pues que entonces no tenga- tiene que haber nada, porque Esta no, si habla porque Ramón Cerdá, se te queda grabado. esta novela, la verdad, es una mezcla de novela negra Sí. y thriller psicológico. Sí, es muy de Ramón. El thriller psicológico es algo que a él se le da muy bien. Y no sé, tío. En realidad tiene de todo. Sí. Tiene pasiones. Voy a leer una frase que dicen en su propia sinopsis, Sí, sí. que la verdad que engloba todo con los adjetivos. Ujú. Dice, una historia de pasiones, dinero fácil, negocios sucios, venganzas y manipulación constante, sexo y poder. Como verás, es que ya no hay sitio para el erotismo. No, hombre, pero en el sexo creo que estaba metido, ¿no? Lo que pasa, no quiero desvelar, pero no lo diría yo que Vale. en Entonces ese aspecto. tendré yo que hablar con Ramón Cerdá a ver qué me ha hecho con Diría su yo que novela. hay dureza, hay más Sí. dureza que erotismo. Por ejemplo, en El encantador de abejas, Ujú. ahí también hay algo. Y en Confieso, que es una novela de la que estuvimos hablando también. Sí, No, Confieso recuerdo. no. Confieso un poco, pero es... A ver, Aldea. ¿cómo era la novela erótica de Ramón Cerdá? Ahora no recuerdo, no sé. Recuerdo, Aldea. recuerdo. Ah, recuerdo, Precisamente mira. lo has dicho sin Hablando. querer. Pues recuerdo, esa novela, a quien le gusta sin algo duro, pero después sorprenderse en el final, yo no la he leído, pero me la han contado prácticamente y es como si me lo hubiese leído y es fuerte. Así La que a quien le tendremos en cuenta guste también. arriesgarse, Yo me arriesgo con todo, así que pues ten cuidado, a creo ver que- si te va a asustar.
No, yo creo que las historias están ahí para leerlas y disfrutarlas cada una en su ambiente y ya está. Y no hay por qué echar a un lado ninguna. ¿Y no nos puedes contar, por ejemplo, un poquillo de la novela, de lo que va? Sí, bueno, al principio había pensado leer la sinopsis, pero creo que va a quedar demasiado aburrido. Así Como que tú veas. intentaré yo con mis palabras intentar contarla un poquito. Cuéntanos. Pues, la historia de la novela pues gira en torno a dos primos, son Jordi y Diego. ¿Sí? Diego vive en el pueblo de toda su vida con sus padres y Jordi pues lleva 20 años sin volver. Se fue a Barcelona hace 20 años y llevan 20 años sin verse. Entonces, en un accidente de tráfico muere el padre de Diego, el tío de Jordi, Ujú. y entonces vuelve Jordi para estar en el entierro y tal, y empiezan a aflorar ya recuerdos de otra tragedia anterior a los 20 años que lleva sin verse y todo. Y De ahí empiezan los a saltos que has sospechar dicho, ¿no? claro, ya empiezan ahí a relacionar cosas. Sí. Pero aún así Jordi dice que no quiere saber nada, se quiere ir a Barcelona otra vez, que quiere estar más tranquilo. Y su primo, quédate, y él dice que no, que me voy. Total, que se está yendo, pero empieza a suceder una serie de circunstancias en del pueblo. Destacamos aquí el Flamingo, que es un club de carretera abandonado. Ujú. Empiezan a aparecer las libélulas, que ya desde el principio ya son importantes. Y conversa allí en el club que está abandonado, pues se encuentra un mendigo con el que empieza a hablar. Y de esa conversación y de Sí. todos esos sucesos es cuando cambia su decisión de irse y decide volver con su primo para investigar los asuntos, Ujú. porque sospechan que no es las cosas como se lo habían contado. Misterio veo por ahí. Y ya está, ya a partir de ahí pues investigar problemas, resolver problemas y resolver incógnitas, salen incógnitas nuevas Sí. y hasta el final. Y algo Que más... es lo que ya no te voy a destacar. Hombre, claro, eso Ah, no, relato. porque si no, Ramón Cerdá nos manda una carta diciendo, os pegamos, te pego. Nos pega. Nos pega. No creo. No, hombre. No, haría una advertencia verbal. Sí, sí. Y muy educada. Muy educada, como él. Bueno, ¿y algo más sin que resaltar algún personaje o algo? Pues de los personajes, la verdad, que no sé si será cosa de todas sus novelas, pero Sí. en esta no te puedes quedar con ninguno. Porque Ujú. Son todos, ¿no? Más o menos. Sí, es que no hay tampoco muchos personajes, van surgiendo secundarios, pero la verdad que a todos sabe desgranarle su personalidad y Sí. parte de la historia. Ujú. Y con todo, la verdad que conforme te va contando algo, porque nunca te define un personaje Sí. totalmente. Te va soltando cositas, aprovecha algún diálogo para lo que te comenté antes, Sí. un flashback. Y siempre te va dejando con dudas sobre los personajes. Y la verdad que cuando terminas que todos los personajes que han salido tienen bastante peso en la novela. ¿Te gustaría ganar Interesante. 10 de los grandes? Muy importante, que es una cosa que me gusta, porque hay veces que lees novelas que a lo mejor termina y dices, este personaje me parece a mí que se ha pisado su propia personalidad. Sí. Y yo aquí la verdad que lo he visto bastante coherente siempre durante toda la novela. Ah, pues me alegro. Bueno, ya veremos cuando la saque a ver. Hombre, Sí, yo porque ahora sí- mismo era edición limitada, ¿no? Sí, es una edición limitada, que por eso es que no tenía otra forma de agradecerle Sí. el regalazo que me ha hecho, porque además a mí me gusta mucho coleccionar ciertas Sí. cosas, películas y... Claro, y una hay edición algún libro limitada, especial una y tal. edición limitada. Y claro, es una edición que tiene cosas especiales. Tiene, por ejemplo, las primeras páginas del guión original, Ujú. las tiene impresas. Tiene fotografía de localizaciones de la película, que Ah. la tienen en proyecto de realizar. Y además tiene una particularidad que la ha incluido, que tiene 3 finales. Ah, qué No se ha curioso. conformado con poner el final de la novela o del guión, sino que ha creado además un guión alternativo en el Ah, final. pues eso es Y la interesante. verdad que, claro, yo me los leí los 3 porque ya que los tienes. Hombre, ya que los tienes, dices que Los hubiese 3 son pasado válidos, si... los 3 son buenos y, no sé, uno más duro, otro con más esperanza, pero todos son válidos. Ajá, pues me alegro. Me ha recordado esto a, no sé,
Tú creo que no has llegado a vivirlo eso. ¿El qué? Los libros, es una colección que había de Multiaventura. Ah, una que tú según ibas manejando te ibas Sí. llevándote a un lado a otro. Me Iba han hablado leyendo de y te eso. decía, si quieres que pase por tal puerta, ve allí, si quieres que haga... Claro. o que Eso te siempre he por el pensado puente. yo que es interesante porque el lector juega también ahí, Sí, participa. sí. La verdad que era muy interesante eso para los niños porque además Sí, le sí. hacía que se leyese el libro varias veces para conseguir Claro. todas las variantes. Claro, porque dice, uy, este final no me ha gustado, voy a irme para otro. No sé por qué solo sacaron... De hecho, he estado mirando esta mañana por internet porque me he acordado de eso. Ujú. Y hay quien lo ha recopilado todo para juntarlo. Qué bonito. Había pocos, no sé si... Sí. Creo que eran 20 números o así. Bueno, Ay, que a ver no si sé. alguien se anima Yo a escribir que algo de eso. animar a escritores o editores o quien sea que le den una vueltecita a esto porque yo lo veo interesante. Pues sí. Bueno, Ojo de Halcón, espero tenerte por Luna de Cuentos en otra ocasión. Yo cuando tú quieras. Pues ya mismo, ¿no? Entonces, Yo estoy por aquí, pues leyéndome libros cada día, sí, a ver que Sin siempre parar. tendré alguno. vale. Bueno, pues muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. A ti, María. Venga, adiós. Saludos. Ahora vamos a pasar a la presentación de Javier Villena. El pasado miércoles presentó su novela y por azares de la vida me vi presentándola también. Para mí fue un honor. Además, tras terminar el acto, la cafetería Cervecería Imperial nos abrió sus puertas para dejarnos hacer un falso directo a los que los dos que presidimos la mesa, es decir, José Manuel Ballesteros y yo y el autor, pues dimos una breve conversación. Así que desde Luna de Cuentos vamos a dar un pequeño salto en el tiempo hasta el pasado miércoles. Muy buenas, estamos en un falso directo otra vez y acabamos de salir de la presentación de Javier Villena con su libro Arrugas que no levantan polvo. Y estamos aquí, aparte de con el autor a quien ahora daremos paso, con José Manuel Ballesteros, que lo ha presentado hoy. Venga, José Manuel, dinos qué tal, qué te pareció la novela. Pues nada, me ha parecido muy bien, me ha sorprendido mucho por ser una primera novela el autor de la primera novela de un autor. ¿Sí? Y me ha parecido mucho porque cumple todas las características de una buena novela. Pues no sé, las posibilidades narrativas, el juego de personajes, los diálogos, toda la simbología, el mundo que crea la novela en sí mismo, porque una novela debe de crear un mundo en sí mismo dentro Sí. de ella, ¿no? Y nada, el final también, lo que pasa es que claro, el final no lo voy a desentrañar Obviamente. para los lectores, ¿no? Un misterio. Hasta el mismo título pues muy sugerente porque es un título que tiene poesía, Sí. pero no es propiamente poesía como sería de un libro de poemas. Ujú. Entonces, como digo, pues la novela tiene mucho interés, muy buena calidad y muy atractiva Muy recomendable, ¿no? muy recomendable. Pues desde Luna de Cuentos la recomendamos, por supuesto. Bueno, y ahora aquí damos paso a nuestro querido autor, que ha sido, un discurso precioso, igual que el de José Manuel, que hay que decirlo. Bueno, cuéntanos qué tal ha sido tu primera experiencia. Hola María, pues ha sido una experiencia muy emocionante. Lo primero por estar acompañado de dos grandes como sois vosotros, por escucharos hablar y decir esas cosas tan bonitas mías y de mi novela. Y luego por ver tanta gente acompañándome en este día tan especial para mí y tan bonito. Y bueno, gente que ha venido de muy lejos, que hacía mucho tiempo que no veía, y otra gente que evidentemente tampoco conocía. Y pues para ser la primera vez ha sido algo, yo creo que la palabra es emocionante. Sí, además que hay que decirlo, que el aforo se ha llenado y para la segunda presentación, segunda novela o lo que sea, necesitamos otro salón, porque se ha quedado chico, en realidad se ha quedado chico. Bueno, y has firmado un montón de letras. Muchísimos, ya a la mano yo ya he desvirtuado la letra y creo que a alguno el pobre le he cambiado el nombre ya, Sí, porque es normal ya en se la me cruzaban las presentación. letras. Bueno, José Manuel y yo estábamos así con la bromita de si necesitas un boli, aquí tenemos bolígrafo. Ha firmado increíblemente. Bueno, y algo así que resaltar de la presentación.
presentación? Pues yo sobre todo lo que resalto es el cariño que he notado en toda la gente que ha venido, el apoyo tan grande que he tenido. Y bueno, uno siempre, es la primera vez, está inquieto, deseando que todo salga bien, con los nervios típicos de deseando hacer lo mejor posible. Y bueno, pues me voy con una sensación muy, muy bonita y deseando a ver si en un futuro volvemos a repetir la experiencia. Seguramente que sí. Y encima, pronto, la semana que viene, porque aunque esto es un falso directo, la semana que viene te tenemos con nosotros, ¿no? Y así volvemos a hacer otra cosita juntos. Volvemos a hacerlo y así no se olviden. Javier Villena, arrugas que no levantan polvo. Un título muy sugerente que muy pronto seguro que dará más que hablar, ¿no es verdad, José Manuel? Bueno, ya lo está dando, porque yo también me quedo muy sorprendido con la presentación, vamos, con la gente, y cómo ha acogido la novela, cómo se ha acogido en las librerías, en las redes sociales, en todos sitios, vamos, ya está, vamos. No hay que esperar, ya está. Es lo que hablábamos, como si fuese el Premio Planeta, ¿no hemos equivocado? Bueno, hoy era el día precisamente de la entrega del Premio Planeta y yo creo que... ¿Se han equivocado? ¿Era aquí en Córdoba? Hemos tenido aquí nuestro Premio Planeta. Lo hemos tenido, bueno, pues desde aquí nos despedimos, si alguno quiere decir algo más. Yo nada, pues deseo que a todo aquel que quiera acogerme en su casa y leer mi libro, pues espero que les guste. Y yo lo recomiendo. Yo también. Pues desde aquí nos despedimos, muchísimas gracias y seguimos en Luna de Cuentos. La pasada semana, ahora ya volviendo a la actualidad, al día de hoy, pregunté en Facebook qué libro recomendarían pues, a la gente que hubiese leído y varias personas contestaron a mi pregunta. Raúl de los Reyes nos dijo que recomendaba Los Custodios del Testamento, de Tom Egeland. No sé si se pronuncia así, lo siento, yo lo intento. Juanjo Contiñez, por su parte, expuso que el mejor libro que ha leído hasta ahora ha sido uno del que precisamente nos ha hablado Javier Luque antes, La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dicker. Y Campanas de Córdoba nos recomienda uno que yo le recomendé hace un tiempo, que es El lector de cadáveres de Antonio Garrido. Un libro magnífico. Ya lo digo yo que he tenido la ocasión de leérmelo y de disfrutar de él. Antes de despedirnos y leer una cosita, decir que mi editorial y Campanas de Córdoba están sorteando 2 ejemplares de mi 5º libro, El amor no entiende de edades. El que esté interesado puede participar. El sorteo, obviamente aparte de ser gratis, finaliza el próximo día 11 de noviembre. Diremos los nombres de los ganadores por las redes sociales y por aquí. Ahora, como lo prometido es deuda, os leeré algo mío. Algo que muchos me han estado pidiendo que lea casi desde que empezamos el programa por Facebook. Sin embargo, me vais a permitir que se lo dedique a mi querido amigo Tony Cruz. ¿Y esto? ¿Ya? Por tu cumpleaños pasado. Muchas gracias, por cierto. La tarta extraordinaria, vamos, de presentación. Sabor no lo sé todavía, pero... Bueno, ¿te gusta la Nutella? Sí. Pues entonces eso sabes. Madre mía. Eso es una bomba. Sí, te vas a poner las botas. Ve a correr. Ve a correr, Tony. No, sí, más me vale. Ve a correr. Más me vale. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. Ya, pues me gustaría dedicártelo porque es que la semana pasada, yo te digo, yo no tuve perdón. No, mujer, si tú viniste antes de mi cumpleaños. No me enteré, pero... Bueno, nada. Pero no tengo perdón. Me gusta felicitar a la gente cuando lo sé. Bueno, pues te lo dedico a ti. En vez de ir a decir te lo titulo, pero yo te lo dedico. Se titula Un corazón por otro. En mitad del infernal campo de batalla que se disputa entre los caballeros del bien y los monstruos de las tinieblas, acaece el oscuro manto de una sombra lánguida sobre el lecho de tierra y sangre que asola la visión del entorno. Esta absorbe alma tras alma hasta que se acerca a un hombre postrado en el suelo, un hombre moribundo que aún lucha por su vida. Él nota cómo esa insípida presencia observa los últimos minutos de la vida que sin querer se le escapa. Los latidos de su corazón, rebeldes y osados, desean retener su espíritu a toda costa. Sin embargo, la muerte se acerca con paso lento y sereno, atrayendo el alma del guerrero recostado sobre el cadáver del que fue ya su adversario minutos antes.
se escucha un rugido tronar en la distancia, pese a que en el campo de batalla se han ido dispersando las nubes que ensombrecían aún más la tétrica noche. La horda de caballeros del infierno que todavía aguardaba sedienta por su sangre desaparece junto a grandes y sollozantes gemidos gracias al claror del día que pausadamente se atreve a despertar y detener la lucha. La muerte, en cambio, sigue ahí, impasible, imperecedera. Cada vez, a cada enemigo caído, se ha henchido más y más. Ya ni la luz del sol es capaz de ahuyentarla para que deje al indefenso guerrero. Su hora está cerca. El valiente decidido se pone en pie. No está dispuesto a dejarse vencer. Contempla su desolado entorno buscando a algunos de los suyos, pero ya no hay nadie. Solo queda él. Un costado le cruje al mismo tiempo que sus vísceras no sienten pudor alguno en recrearse dañando su herida y en escupir más y más fluido interno. El caballero se despoja de su resquebrajada armadura y clava su rodilla en el suelo. Sabe, por desgracia, que no puede aguantar más. Como bien conoce su destino, saca la cruz que le dio su madre antes de partir a esta desigualada guerra. La besa arrojando una lágrima de dolor sobre ella. Desincrusta la hoja de su acero del cuerpo inerte del que fue su oponente y la incrusta con su última fuerza sobre el sangriento y vasto suelo. Se aferra al mango de su espada en nombre del honor, después de haber guardado la cruz que su santa madre le dio en el pecho. El silencio vuelve a apoderarse del entorno. Ni los pájaros se atreven a alterarlo. Incluso su corazón ha dejado de latir, advirtiéndonos de que ha muerto el último guerrero. De fondo, un trueno ruge, melancólico, oxidado por tanta sangre derramada. El aire se agita y retuerce en cuestión de segundos, cambiando la aparente calma y transformándola en un cúmulo de agonía constante. Incluso el feroz aullido que emite la madre naturaleza recorre la enorme distancia que existe entre cerros y montañas, llanuras y ríos, hasta llegar a un pueblo donde una vieja mujer reza a todos los dioses por la vida de su hijo. Desea que las guerras acaben ya y le devuelvan sano y salvo al fruto de su entraña. El viento trae nubes negras y un mal presagio, por lo que se asoma a la ventana con la ansiedad agarrándole el pecho. Por más que lo observa buscando respuesta, el cielo ni se atreve ni puede contarle lo sucedido. Simplemente decide llorar, derramando una gota de lluvia sobre su mejilla. Podría decirse que se trata de la misma que aquel caballero derramó antes de morir. De repente se escucha un trueno todavía más ensordecedor, y entre plegarias agonizantes que la mujer emite conociendo ya la desgracia acontecida, su corazón se estremece y cruje. Ella, con una mano en el pecho, acaba cayendo al suelo con la última palabra de un hechizo en los labios. Una cruz idéntica a la del guerrero cae al suelo de entre sus manos, a la vez que éste recupera su alma del abismo. Un corazón ha dejado de latir para que el suyo resurja y pueda ponerse en pie, sanar y vivir lo que hasta ahora, entre guerra y guerra, no había podido. El hechizo que la mujer conjuró se llamaba un corazón por otro. Y precioso, María. Precioso. Gracias. La verdad es que precioso. Espectacular. Muchísimas gracias por haberme dedicado. Yo creo que habrá disfrutado todo el mundo de tu cuento extraordinario, la verdad. Pues muchas gracias, hombre. Yo es que digo vamos a dedicarle algo a nuestro amigo Tony, Pues nada, que es su muchísimas cumple. gracias, Porque hoy lo estamos celebrando. Yo lo estoy celebrando por lo menos. No te canto porque entonces Ya- te ya- iban a cortar todos los oyentes. Ya probaré la tarta que hoy, por ausencia de cuchillo, no hemos Sí, podido, pero bueno, la fallo probaré. técnico. La probaré. Pero bueno, eso es que en realidad yo no quería engordar y entonces, Ya, claro, esa te es la quiero excusa, no salvar. trae cuchillo y plato, ¿no? No, hombre. Otro día me traigo unas galletas u otra cosa. Si yo hago muchas cosas de esas, luego no me Sí, las ¿no? como, pero yo las hago. Las tienes ahí. Muy Yo bien, las hago. Fenomenal. Bueno, en el próximo programa vamos a hacer una especial Halloween. Ujú, es verdad, lo habías comentado. Sí, que espero que guste, así con sonido ambiente. Que los sonidos ambiente, curiosamente,
muchos de ellos están hechos por gente de mi alrededor. Así que también pasaremos un rato de risa porque es una parodia. Así que muchísimas gracias por escucharnos en este, creo que 7º programa de Luna de Cuentos. Y espero que les sigáis pasando un buen día. Muchas gracias y adiós. Luna, que estás en mi mente.